Bienvenidos todos y todas a Aula Divergente. Somos Carlos Navia y Daniela Hernández y hoy tenemos con ustedes una entrevista muy interesante que tuvimos con Raúl Figueroa. Carlos, exministro de Educación del segundo periodo de gobierno de Sebastián Piñera. Así es, Dani, qué gusto saludarte nuevamente para dar inicio a esta entrevista a quien fuera exministro de Educación y quien nos presenta su mirada acerca de la importancia que juega en el modelo educacional chileno la libertad de enseñanza, que plantea Raúl Figueroa es uno de los elementos que más valoraría la sociedad chilena. Así que a lo largo de esta entrevista vamos a ver cómo es que se vinculan el derecho a la educación con la libertad de enseñanza, en qué sentido esta tiene un rol más preponderante, y veremos cómo es que en la mirada del exministro los movimientos estudiantiles perseguirían o no dar realce al derecho a la educación por sobre la libertad de enseñanza. Así es, Carlos, y una cuña ahí pequeña. Además, al final, el exministro Raúl Figueroa nos comenta un poco su perspectiva sobre el actual gobierno, sobre el proceso constituyente que recordemos que fue plebiscitado el año pasado, en septiembre. Y bueno, los dejamos con nuestra conversación con Raúl Figueroa. Bueno, comenzamos con la entrevista. Muy contentos de tenerte acá, Raúl, ni más ni menos con una larga trayectoria en educación en Chile, exministro de Educación. Y bueno, en ese contexto, Raúl, junto con agradecer, quisiéramos preguntar cuáles fueron las prioridades durante tu mandato como ministro de Educación. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar, de compartir experiencias en algo tan relevante como es la educación y en particular el caso chileno. A ver, yo asumí como ministro el 28 de febrero del año 2020 en un contexto muy particular. Yo antes de ser ministro era subsecretario de Educación, por lo tanto ya venía trabajando en el ministerio en un cargo de confianza del presidente Sebastián Piñera y asumí como ministro en un contexto que creo que es importante recordar. Es el contexto de los hechos de violencia que ocurrieron en Chile en octubre del 2019 y cómo esos hechos alteraron completamente la agenda política del país y afectaron también con mucha fuerza el funcionamiento del sistema educativo en Chile. O sea, como consecuencia del 18 de octubre, que para quienes no tienen por qué estar en conocimiento, fue un momento muy complejo en la historia nacional, en el que se generó un estallido de violencia muy fuerte y que luego fue seguido también de amplias manifestaciones no necesariamente violentas. Hubo una combinación de mucha violencia y también de manifestaciones populares exigiendo cambios, que derivó luego en un proceso constituyente en el que Chile está hoy día involucrado. Y por tanto, las prioridades políticas fueron evidentemente alteradas como consecuencia de esa situación que da para una conversación aparte. Digamos, uno podría tener una conversación completa solo sobre lo que se ha denominado ese estallido social y cómo a partir de ahí se fueron generando cambios en el que hoy día todavía estamos trabajando como país. Pero en ese contexto, el sistema educativo estuvo particularmente afectado, porque ya veníamos en octubre, antes de octubre, de una paralización promovida por el principal gremio docente en Chile, que se prolongó cerca de un mes, que afectó particularmente a los establecimientos donde asisten los jóvenes más vulnerables. Y cuando veníamos saliendo de esa paralización, ocurren los hechos de octubre y, consecuencia de eso, una afectación muy fuerte de la operación del sistema, donde en todo Chile se generaron focos de violencia en diversos establecimientos educacionales, se interrumpieron las clases como consecuencia de esa violencia y por tanto el fin del año 2019 fue particularmente complejo. Y a mí, por lo tanto, me corresponde asumir como ministro a 1 o 2 semanas de que se dé inicio al año escolar 2020 con un principal propósito. El principal propósito era recomponer la convivencia en los establecimientos educacionales como un objetivo bastante básico pero fundamental, porque veníamos de una interrupción muy fuerte, consecuencia de las paralizaciones y consecuencia de la violencia. Por tanto,
había un objetivo que era generar un consenso político en torno a que la continuidad del sistema educativo era fundamental y por tanto el debate político y la convulsión social, de alguna manera, teníamos que hacer el máximo esfuerzo porque no afectase los establecimientos con tanta fuerza, porque obviamente perjudica los aprendizajes y el desarrollo integral de los alumnos. Y bajo esa mirada, con un objetivo también, que era el objetivo que veníamos trabajando y que a mi juicio es fundamental, que tiene que ver con centrar el foco de la política educativa en lo que ocurre en la escuela, en lo que ocurre en la sala de clase, poner el foco en los aprendizajes y en terminar con las brechas de aprendizaje que existen en Chile y que se fueron haciendo cada vez más evidentes como consecuencia de estos mismos fenómenos. Por lo tanto, la agenda que yo tenía al iniciar mi mandato como ministro, ¿cierto?, era una agenda que uno podría decir bastante simple, enfocada en los aprendizajes, en cerrar las brechas y en hacer del espacio educativo un espacio de unidad, de paz y facilitar la continuidad entonces de ese trabajo. Y bajo ese concepto, obviamente poniendo la calidad en el centro, haciéndonos cargo de segmentos que estaban más bien sistemáticamente olvidados en la política educativa, como la educación parvularia, como la educación técnico-profesional, como los alumnos que están fuera del sistema educativo y que tenemos que reincorporar, de alguna manera tratando de pacificar el debate educativo, que en Chile ha estado siempre muy marcado, y esto no es el patrimonio solo de Chile, pero aquí se ve con mucha fuerza, muy politizado y a veces, en mi opinión, y esto es un diagnóstico general, más bien basado en cambios estructurales y en un debate estructural y no centrado en lo que ocurre en la escuela, lo que ocurre en la sala de clase y cómo desde ahí transformarle la vida a los niños y jóvenes. Esa era un poco la aproximación que teníamos. Ahora, obviamente, este trabajo se vio abruptamente interrumpido por la pandemia del COVID. Si veníamos en Chile trabajando con una agenda ya compleja como consecuencia de la violencia y sus efectos en el sistema educativo en 2019, a la semana o a las 2 semanas de haber iniciado el año escolar, nos vimos en la obligación, por razones sanitarias esta vez, de suspender las clases presenciales como ocurrió prácticamente en todo el mundo. Y por lo tanto pasamos de una agenda que apuntaba a volver a poner la escuela como el centro de la política educativa a una serie de medidas que por razones sanitarias, no educacionales, más bien nos llevaron a todo lo contrario. Y eso significó alterar de una manera radical la agenda y de alguna manera, y como le ocurrió a todos los gobiernos a nivel mundial, ¿cierto?, la agenda central durante el año 2020 y durante el año 2021 estuvo centrada en darle continuidad al sistema educativo en un contexto tan complejo como el del control del COVID y el manejo de las cuarentenas que en ese momento se hicieron evidentes en prácticamente todo el mundo, también en Chile, como recuperar la presencialidad, porque sabíamos perfectamente que cerrar las escuelas era, no digo fácil, pero era inmediato, y reabrirlas iba a implicar un desafío enorme. Y en ese contexto, cómo mitigar al máximo los efectos de la pandemia en el sistema educativo. Y eso fue lo que marcó en definitiva el trabajo del Ministerio de Educación durante el 2020-2021, en un contexto en el que los otros ámbitos no quedaron abandonados, pero que lamentablemente por la tensión política que se vivió en Chile, y esto es algo también que fue muy evidente, donde lamentablemente quienes estaban en ese tiempo en la oposición utilizaron una serie de herramientas para generar tensión política, entre otros el manejo sanitario, entre otros la continuidad del sistema educativo. Eso llevó a una tensión muy fuerte que se tradujo en la práctica en que iniciativas legislativas que eran fundamentales para una agenda más profunda no tuviesen el consenso adecuado para poder impulsarlas, como por ejemplo concretar la obligatoriedad del nivel de kinder, que es el último nivel de la educación parvularia, el que nosotros llamamos el segundo nivel de transición,
que es el último nivel de la educación parvularia, que había un amplísimo consenso para hacerlo obligatorio, llevar a Chile a 13 años de escolaridad obligatoria, cumpliendo así con compromisos nacionales e internacionales. Eso no se pudo hacer. Llevar adelante, por ejemplo, un proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados, pero se rechazó en el Senado, sobre la cobertura universal de los jardines infantiles, a través de un mecanismo que ampliaba la cobertura y además facilitaba el acceso gratuito para todas las personas. Lamentablemente tampoco logramos los consensos para esa iniciativa, o bien otras que apuntaban a financiar una nueva modalidad para asegurar el reingreso, la reincorporación de alumnos que estaban fuera del sistema educativo, para reincorporarlos y por esa vía hacer frente al drama de la deserción, que si bien en Chile no es tan alto, es evidentemente complejo. Solo por nombrar algunas iniciativas que por razones políticas fueron bloqueadas y que no se lograron concretar. Pero insisto, el foco, lo que guió la acción del gobierno fue, como consecuencia de la pandemia, cómo darle continuidad al sistema educativo a través de mecanismos masivos de educación a distancia, cómo recuperar con la máxima velocidad posible la presencialidad. Vamos a hablar de eso y todos los conflictos políticos que se generaron en torno a esa situación, y obviamente todo en el contexto de mitigar al máximo los efectos del COVID, recuperar todo aquello donde el COVID impactó, y también generar nuevas políticas sobre la base de los aprendizajes recibidos durante la pandemia, la innovación, la tecnología, el compromiso de los padres, en fin, una serie de otros elementos más bien positivos que son los que hay que proyectar hacia el futuro. Perfecto, Raúl. Pues qué difícil ese momento para ti. Me imagino que te tocó de los momentos que pocas personas, yo creo que desde la política querían enfrentarse, viniendo del 2019 y con la pandemia, mejor dicho, una locura. Pero bueno, ya vamos a hablar más, como tú dices, así como nos marcaste el camino, así lo vamos a hablar más adelante. Sí, es muy importante porque si vamos a hablar del cambio de la agenda, pues hay que hablar del COVID. Pero antes de adentrarnos allá y de la mirada hacia futuro, a mí me encantaría escuchar de ti tu perspectiva sobre lo que pasó en el 2019, ¿sí? ¿Cuáles según tú y desde tu perspectiva fueron esas causas? Y especialmente, ¿cuál fue el rol o las causas también, especialmente en el área de educación, que impulsaron esto del 2019? Sí, yo creo que es bien importante compartir reflexiones en torno al 2019 y hacerlo con una amplísima altura de miras. Y esto tiene aspectos netamente políticos, lo más duro de la política, es decir, la política como un mecanismo para acceder al poder, ¿cierto? Y tiene aspectos centrados en la política pública y en un diseño de sociedad basado en principios que uno espera sean ampliamente compartidos. Voy a partir y voy a despejar rápidamente el primero. Desde el punto de vista exclusivamente político, Chile, durante los 4 años del gobierno del presidente Sebastián Piñera, y muy particularmente desde octubre del 2019 en adelante, tuvo una oposición extrema, radical y tremendamente obtusa frente a cualquier posibilidad de generar consensos para avanzar en materias relevantes. Y eso es muy lamentable, pero es un hecho fácil de constatar. El comportamiento poco colaborativo que tuvo la oposición fue, a mi juicio, un elemento que marcó, no necesariamente la previa del 18 de octubre, pero sí la manera en que siguió luego de octubre y marcó también el trabajo durante la pandemia. Para mí lo más complejo como ministro fue de alguna manera constatar que grupos políticos importantes estaban en una posición de negarse a la evidencia y de tomar medidas totalmente contrarias a lo que la razón y la evidencia indicaban, con un solo proyecto político de poder acceder al poder, incluso promoviendo y generando cierta inestabilidad política, y eso como consecuencia de lo que pasó en octubre, y luego durante la pandemia tomando o impulsando medidas totalmente contrarias a lo que efectivamente se requería para el mejor manejo de esa situación. Entonces, no quiero ahondar en eso porque me parece poco estimulante, ¿cierto? Pero creo que es importante marcarlo. Una oposición radicalizada y sin ningún afán de colaboración en los momentos probablemente más complejos que el país tuvo que vivir, en el contexto de la violencia primero y luego en el contexto de la crisis sanitaria. Y eso es bien relevante porque hasta antes del 18 de octubre existía un consenso muy amplio respecto de que Chile había tomado un camino de desarrollo
que en todo ámbito, en la educación, en materias económicas, en materia de acceso a diversas oportunidades, vivienda, salud, etcétera, si bien evidentemente se trata de una sociedad con mucha segmentación, el objetivo de superar la pobreza en Chile de una manera sistemática como consecuencia de políticas basadas fundamentalmente en mayores libertades y por esa vía mayor acceso a oportunidades, fue evidentemente exitoso. Nosotros, durante los últimos 30 años, desde la recuperación de la democracia, digamos, hasta hoy día, digamos, el avance en superación de la pobreza fue en Chile evidente, pasando del orden de un 40% a un 10% de personas en situación de este. Y así, y ese análisis lo puedes hacer en todos los ámbitos. En la red de agua potable, que es de las más completas a nivel no solo latinoamericano, sino que a nivel mundial. En la red de sanitización del agua potable, la cobertura plena a nivel escolar, la cobertura universal en nivel de educación superior, el acceso a la vivienda, a la salud, etc. En un contexto en el que las normas que llevaron al desarrollo de Chile dicen relación fundamentalmente con la promoción de libertades y una lógica de organización en la que los individuos, ya sea organizados o de manera personal, son parte activa de la ejecución de las políticas públicas y en la que el rol de las personas es fundamental para contribuir al desarrollo del país. Ese ámbito de libertades, que en términos político-académicos se traduce en un modelo de sociedad en el que el Estado contribuye, genera condiciones, pero no es el principal artífice de la ejecución de todos los ámbitos de la política pública. En Chile fue exitoso, pero ciertamente también fue resistido por grupos políticos que hicieron del cambio de ese modelo un objetivo permanente. Y lo voy a llevar exclusivamente al ámbito educativo. Chile tiene, y ustedes lo saben mejor que yo, un sistema educacional adecuado a la realidad de su sociedad. Existen tantos sistemas educativos como países en el mundo. No hay un modelo único de gestionar la educación. Obviamente hay modelos y hay países que se adecuan a unos u otros, pero cada país tiene su propia manera de aproximarse. El caso chileno se construye sobre la base de una garantía importante de protección a la libertad de enseñanza y de resguardo al derecho de los padres a escoger la manera en que han de educar a sus hijos y, por lo tanto, de escoger también la escuela donde siguen su educación formal. Y un trato lo más igualitario posible desde el Estado hacia los diversos tipos de establecimientos, considerando que la principal atención del Estado no es la forma en que se organiza un colegio, sino que los alumnos y las familias que optan por él. Y bajo esa lógica, tenemos un sistema que facilita la creación de establecimientos, que asigna recursos a esos establecimientos sobre la base de los alumnos que optan por él y que efectivamente asisten, y que en la práctica se traduce en que hoy día el 56% de los alumnos asisten a un establecimiento gestionado por particulares pero financiado por el Estado. Un 35% lo hacen establecimientos directamente gestionados por el Estado, ya sea los municipios o entidades centrales que se están ahora desarrollando, y del orden de un 9% de la matrícula a colegios particular pagados, donde el Estado no tiene mayor injerencia, que coincide es un número que se repite en prácticamente todos los países del mundo, que van entre un 5 y un 10% de alumnos que van a escuelas 100% privadas. Lo interesante es que el derecho a la educación en Chile se resguarda sobre la base de un tratamiento general a establecimientos gestionados por privados o por particulares, donde hoy día el 90% de todos esos establecimientos son incluso gratuitos y que, por tanto, ponen la diversidad de proyectos educativos como un valor que la sociedad chilena sistemáticamente ha reconocido, al punto que pudiendo elegir entre un establecimiento municipal, estatal y un establecimiento particular subvencionado, el 56% de las familias opta por uno particular subvencionado, es decir, que se gestiona por privados pero lo financia el Estado. Y si ustedes se fijan, a lo largo de la historia de Chile, la historia reciente, han habido diversos intentos por modificar esa manera en la que el sistema educativo se organiza y estructura sobre la base de una mirada más bien ideológica
respetable. Yo cuando digo ideológico no lo digo en un sentido peyorativo, sino que a una mirada que obedece a un conjunto de ideas de cómo la sociedad se organiza, en la que consideran que el Estado debiese tener una preeminencia no solo en la organización de las políticas, sino que también en su implementación y, por lo tanto, donde los particulares debiesen estar más bien en un segundo plano. Eso ocurre en el régimen de pensiones, eso ocurre en el régimen de salud. El punto es que donde fue efectivamente más exitoso en términos de la opción de las familias fue en educación. En salud, aproximadamente un 15% se atiende en el sistema privado de previsión de salud. En pensiones, la gente puede escoger entre la administradora de fondos de pensiones, pero son todas administradoras de fondos de pensiones. No puede elegir entre un régimen u otro. En educación, donde sí está la posibilidad de elegir quién es el que gestiona el proyecto, el 56% de las familias chilenas ha optado sistemáticamente por los proyectos educativos privados con fondos públicos, porque hay un valor histórico en Chile, y esto no tiene que ver con la Constitución del 80, asociado a la libertad y en particular a la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza en Chile está consagrada desde sus primeros cuerpos constitucionales y ha tenido sistemáticamente una evolución en el tiempo que la resguarda. Y ha sido también foco de conflicto en momentos importantes. Solo por dar un contexto, durante el gobierno de Salvador Allende, una de sus políticas emblemáticas es lo que se denominó la Escuela Nacional Unificada. Ese proyecto, que nunca vio la luz, porque al final nunca lo presentó el gobierno de entonces, causó un rechazo enorme en la ciudadanía, al punto que las movilizaciones en contra de Salvador Allende fueron muchas veces encabezadas por familias que no querían ver alterado su sistema educacional, basado más bien en proyectos libres y diversos y no en una homogeneización impulsada por el aparato estatal. Eso es con educación. Ahora, estamos hablando nosotros del 19 de octubre, el 18 de octubre. Lo que ocurrió ahí es que en circunstancias que aún no están evidentemente despejadas, se generó un foco de violencia que se tradujo en la quema de innumerables estaciones de metro, en la toma de espacios públicos que hasta el día de hoy incluso han sido difíciles de recuperar hacia la libre circulación, y eso generó obviamente un conflicto inmenso. Y se siguió de movilizaciones exigiendo cambios en un contexto en el que la segmentación de nuestro país se fue instalando cada vez con más fuerza como un problema, y a mi juicio, particularmente los jóvenes lo identificaron como una situación que les incomoda. Entonces se combina un objetivo político mayor de un cambio estructural en el cual grupos más bien vinculados a partidos de centro-izquierda han estado sistemáticamente, en el fondo, trabajando por esos cambios. Se combina con hechos de violencia que de alguna manera marcan un punto de inflexión, y lo siguen manifestaciones no violentas, sino que más bien masivas, donde se exigen cambios poniendo la desigualdad como un eje central. Y ahí se genera un nuevo espacio donde partidos políticos que habían visto que tenían siempre fijado un objetivo de un cambio estructural en términos de un ideario más bien liberal, que es el que había marcado el desarrollo de Chile, que ciertos sectores más bien ligados a la izquierda querían cambiar, encuentran en lo que gatilla la violencia y en estas manifestaciones masivas un espacio para promover estos cambios sobre la base de una asamblea constituyente y una nueva constitución, que no fue un clamor original de los movimientos sociales, sino que fue más bien una interpretación de ciertos grupos políticos, y eso deriva en el proceso en el que estamos hoy día. Entonces, evidentemente es mucho más complejo y requiere una comprensión mayor, y de alguna manera tiene que ver con un cierto conflicto latente en Chile de dos miradas muy diferentes de comprender una sociedad libre. Raúl, muchas gracias por la mirada amplia. Varios temas ahí puestos en el tapete en tu respuesta, y siempre mirando el 2019, que desde ahí comenzamos, quisiéramos preguntarte por la relación, si es que la hay, entre los movimientos del 2019, los del 2011 y los del 2006. Hay quienes han planteado que este es en verdad un único movimiento en tres fases distintas. No sé si comparte eso. Y lo segundo, a propósito de que tú hablabas del modelo, hay quienes también han planteado que son tres manifestaciones de un mismo movimiento dirigidas a combatir el mismo modelo, que es el modelo neoliberal y su influencia en varios ámbitos, entre ellos educación. ¿Comparte este análisis
¿Tienes otra mirada al respecto? Yo creo que es interesante efectivamente darle una mirada al menos de continuidad y luego empezar a analizar qué tan continuo es ese proceso. Yo creo que efectivamente en Chile existe un debate profundo respecto de cuál es el modelo de sociedad que nos rige y cómo interpretamos además ese modelo, donde curiosamente no siempre coincide la actitud de los distintos grupos que componen la sociedad con lo que proyectan de cuál debiese ser ese ideal de sociedad. Educación es un muy buen ejemplo. Yo les decía que las personas, en el fondo, con sus pies, han elegido ir a colegios particulares subvencionados y, por tanto, sistemáticamente han confirmado un modelo basado fundamentalmente en la libertad de enseñanza muy amplia, que es la que Chile tiene desde hace bastante tiempo. Pero luego, si tú te fijas en cómo han evolucionado los conflictos sociales y cómo se han encauzado, uno lo mira afuera y dice, bueno, pero todo Chile parece que quiere algo distinto. Entonces, no coincide a veces el comportamiento en sociedad de los individuos con la interpretación política que se hace de ese comportamiento. Yo creo que es un análisis súper interesante en el que hay que profundizar mucho. Ahora, dicho eso, desde el punto de vista político, es evidente que existe en Chile desde hace mucho tiempo un objetivo de modificar la estructura social y de alterar de alguna manera la forma en que en diversos ámbitos de la sociedad la libertad se ha ido expresando. Y eso yo creo que el debate educativo es muy interesante para vincularlo con el debate constitucional. Por mucho tiempo nosotros tuvimos una importante reforma a la Constitución en el año 2005. Como ustedes saben, la Constitución que tenemos proviene del año 80, en un contexto en que teníamos un régimen militar y por lo tanto muchos grupos han cuestionado la validez de origen de la Constitución. Y si bien eso es discutible, porque implica entrar en un fenómeno mucho más complejo de la historia nacional, lo que a mi juicio es ciertamente indiscutible es que la Constitución que nos rige ha tenido una validación en su ejercicio, que es evidente. De hecho, la estructura de poder en los últimos 30 años se ha llevado a cabo sobre la base de el mandato de esa Constitución y ha tenido diversas modificaciones que también la han ratificado, algunas a través de votaciones populares, como fue un plebiscito que se llevó a cabo el año 89, con posterioridad ya la derrota de Pinochet en el plebiscito del 88, por tanto, con menos carga de duda, digamos, respecto de su validez, y luego una reforma a través del Congreso, que fue el año 2005. Entonces, hay un conflicto ahí de legitimidad, de origen, de ejercicio, que requiere un análisis interesante. Pero más allá de eso, el modelo de sociedad que se establece de alguna manera o se consagra o se ratifica luego de la Constitución del 80 y sobre el cual Chile se fue construyendo en los últimos años, ha sido también combatido por grupos políticos. Pero modificar la Constitución, que era el anhelo de esos grupos, ciertamente es una cuestión compleja. Y lo que se hizo entonces fue encauzar ese debate de la manera en que entendemos la sociedad a través de diversos sectores donde ese modelo se había aplicado. Y educación, a mi juicio, es el mejor ejemplo, porque el mejor ejemplo de una aplicación de un Estado subsidiario es lo que ocurrió en el sistema educativo. Y por tanto, para quienes querían alterar la lógica de la subsidiariedad del Estado y no tenían las herramientas políticas para modificar la Constitución, encontraron en la modificación del sistema educativo una herramienta muy concreta para llevar adelante ese propósito. Y si ustedes se fijan, es coherente con otros movimientos como el que apunta a la eliminación del sistema privado de pensiones o el que apunta a modificaciones al sistema de salud, donde también hay un componente público-privado importante. Entonces, mi interpretación es que ante la dificultad de modificar la Constitución, y siendo ese un objetivo principal de determinados grupos políticos, lo que encontraron como cauce para lograr un objetivo similar fue hacerse cargo de determinados sectores masivos en los que la estructura de un Estado subsidiario basado en la libertad individual y en que los individuos son partícipes de la política pública se había manifestado con fuerza y se apunta entonces a modificar
esa estructura. Y eso parte de alguna manera el 2008 con un primer movimiento llamado el movimiento de los pingüinos, que fue un movimiento a nivel escolar, con fuerza el 2011, donde ya el objetivo no eran las modificaciones al mundo escolar, sino que al financiamiento de la educación superior. Y luego se concreta en parte con reformas estructurales que se hicieron durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y creo que ahí hay como un continuo, hay un continuo, con además un elemento que es un elemento más bien generacional, no es exclusivo de Chile, en el que una generación importante se crió sobre la base del acceso a oportunidades que sus padres no tuvieron. Se dice mucho, y yo comparto, que la generación joven que hoy día tiene Chile es la generación más educada de su historia, porque todos pasaron por la escuela y parte importante de ellos accedió a la educación superior. De alguna manera Chile tiene una estructura donde sus abuelos, esto es un esquema, ¿cierto? No es una, estoy esquematizando, pero donde los abuelos no terminaron el colegio, los hijos terminaron el colegio, los nietos accedieron a la educación superior. En esa estructura, la generación de los nietos, de alguna manera, ¿cierto? Los más jóvenes, que han tenido acceso a una serie de oportunidades educativas y también económicas, empiezan a analizar la situación del país con una óptica distinta y se concentran en los problemas con los cuales ellos tienen que lidiar, que no son necesariamente los mismos problemas con los que lidiaron las generaciones que les antecedieron, y desconociendo en parte también los instrumentos que han permitido determinados avances o el acceso a determinadas oportunidades. Entonces, claro, para las generaciones jóvenes que chocan con la desigualdad que está presente en diversos ámbitos, toman eso como un objetivo fundamental y asumen que para eliminar la desigualdad se requieren cambios estructurales, pero que desconocen que esas estructuras que quieren cambiar son las que precisamente permitieron que ellos mismos accedieran a las oportunidades que hoy día están presentes y que, por ejemplo, la pobreza bajara en un 30% en 30 años. Entonces, esa combinación es una combinación compleja y donde también se apalanca por otros intereses, ¿cierto? Insisto en el aspecto político. Hablamos hace un rato del 2019. Se genera esta convulsión, una violencia en la que nadie estaba de acuerdo, pero luego una manifestación masiva en la que generó muchísimo consenso. Y el mundo político que se mira en el espejo de las manifestaciones y que las interpreta a su interés, digamos, para sus objetivos. Con una lectura que además es, a mi juicio, muy peligrosa, porque ustedes pueden hacer ahí un trabajo fácil de investigación, se van a encontrar con una declaración pública que hicieron todos los partidos políticos de la entonces oposición, donde de manera bastante explícita validan la violencia como un motor de cambio y dicen que a la luz de lo que está ocurriendo no tenemos más alternativa que darle curso a un proceso constituyente que según ellos ya estaba en marcha en la calle en un contexto de muchísima violencia, y eso evidentemente genera también una situación de inestabilidad que es compleja y la cual hay que hacerse cargo. Bueno, igual que decía Carlos, Raúl, nosotros no te interrumpimos para no dañar el audio, ¿no? Pero que dices, me encantaría que tuviéramos todo el día para seguir ahondando en muchas de tus perspectivas sobre esto. Pero bueno, voy a coger lo último que estás mencionando sobre la Constitución, que me parece muy, muy relevante. Me gustaría que nos contaras cuál es tu perspectiva con respecto a lo que podría llegar a ser este proceso constituyente en cuanto a la situación educativa en Chile, ¿sí? Según lo que tú nos has dicho, yo entiendo, hablas del sistema actual, de cómo protege la libertad de escogencia, de cómo trata igualitariamente a los establecimientos, ¿sí? Ciertamente esas características del gobierno serían o no transformadas a través de un proceso constituyente. ¿Cómo ves tú esta posibilidad? ¿Cómo ves tú este proceso en cuanto a la transformación que podría darse a nivel educativo? Sí. Bueno, estamos en la fase final del proceso constituyente. Esta conversación se produce en la última semana en que el pleno de la Convención Constituyente está votando los artículos que luego van a tener que sistematizarse y ponerse a disposición de la ciudadanía para que en un plebiscito apruebe o rechace ese nuevo texto. Ciertamente hay que hacer un análisis más profundo porque recién ahora vamos a tener la globalidad de lo que va a estar sometido a votación, pero una primera aproximación, de acuerdo al seguimiento que hemos hecho de este trabajo,
tiene que ver con que existe evidentemente un cambio en la manera en que la sociedad chilena se entiende y se organiza, con una preeminencia del aparato estatal que no existe hoy día, ni en la práctica, ni en el texto constitucional vigente, con una, a mi juicio, cierta exacerbación de ciertas identidades indígenas que no, a mi juicio, no coinciden con la representación efectiva que los grupos indígenas tienen en nuestro país, que en el fondo no es superior al 10-15%, y lo que está ocurriendo en la Constitución es que hay una sobrerepresentación de ciertos intereses vinculados al mundo indígena en diversos ámbitos, que es una cuestión que va a tener que analizarse y probablemente va a ser un foco central de discusión, con la incorporación de elementos como la plurinacionalidad, que es bastante ajena a la cultura nacional. Chile tiene una cultura unitaria y eso también va a ser un tema que va a significar un debate amplio en los meses que vienen previos al plebiscito. Pero eso como una mirada general con muchas otras cosas que también podríamos de nuevo, si quieren, yo feliz hacer otras conversaciones y podemos entrar en otros temas, creo que son todos muy interesantes. Pero entrando al tema educativo, el borrador de la Constitución, de hecho estamos en un momento muy preciso para esta conversación porque se aprobó antes de ayer el texto definitivo que se va a poner a disposición de la ciudadanía en materia de educación, implica un cambio importante de organización del sistema educativo, bajo la mirada de qué es lo que tenemos hoy y qué es lo que se quiere plantear. En el fondo, aquí la única manera de entender lo que se propone con la nueva Constitución es partir de la base de lo que hoy día existe en Chile, de cómo están consagradas las libertades, cómo están establecidos los deberes del Estado y qué limitaciones tiene el Estado, que es el marco constitucional, y cómo eso se traduce en el proyecto, en el sistema educacional. Y para eso hay que entender lo que tenemos hoy, para entender lo que viene. Lo que tenemos hoy, y sin extenderme mucho en esto, es, como yo les decía, un sistema educativo basado en la libertad como su eje principal. Libertad que se mueve en dos ejes: en la libertad para crear, organizar y administrar establecimientos educacionales, y en la libertad de los padres, estamos hablando del mundo escolar fundamentalmente, para escoger la educación de sus hijos a través del sistema formal, lo que se traduce en que para que esos objetivos sean reales, que se promueve una diversidad de proyectos educativos. Si no hay diversidad, obviamente los padres no tienen alternativas para escoger. Y bajo ese marco constitucional, Chile tiene un conjunto de normas de carácter legal que fomentan esa libertad, que fomentan la posibilidad de escoger, que facilitan la creación de establecimientos, aunque esas normas han tenido alteraciones en el último tiempo como consecuencia de reformas estructurales también, y que se traducen en que tenemos hoy día una cobertura total en materia educativa y que esa cobertura es tanto gestionada por el Estado o bien gestionada por particulares, con una lógica de proyectos diversos. El foco central de ese esquema de libertades es que el Estado asegura el derecho a la educación a través de un sistema amplio y que no prioriza un tipo de establecimiento respecto de otros, porque a quien corresponde priorizar es a la familia y no al aparato estatal. Y tampoco prioriza un modelo determinado de llevar adelante el proceso educativo, porque eso atentaría en contra de una diversidad que, como insisto, es un elemento central para que los padres puedan efectivamente elegir. Eso es en términos generales lo que hoy día tenemos. Lo que se propone es un modelo distinto, en el que, de acuerdo al texto de la Constitución, se establecen una serie de fines y principios de la educación bastante amplios, pero de acuerdo al texto y en la interpretación que yo hago, hay que verlo con más detalle, todos mandatorios, todos obligatorios. Es decir, se establece por esta vía un modelo educativo al cual todos los establecimientos educacionales, sin distinción, deben adecuarse. Y ese modelo educativo, entonces, establece una evidente restricción a las posibilidades de tener alternativas distintas, restringiendo así la diversidad de proyectos y restringiendo así también las posibilidades de opción de las familias. De hecho, conceptos que estaban muy arraigados en la cultura nacional en materia educativa, como el derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos, o el derecho de abrir, organizar y administrar establecimientos educacionales, fueron erradicados del borrador que se va a someter a votación de la ciudadanía. Y es curioso porque
es también una contradicción con lo que señalan tratados internacionales ratificados por Chile, donde el derecho de los padres a educar a sus hijos es una garantía basada en el derecho internacional de los derechos humanos, y donde la posibilidad de escoger un proyecto educativo distinto al gestionado por el Estado es también una garantía. Ahora, nadie está diciendo de que no se vayan a crear nuevos colegios, eso para que no se entienda. Yo no estoy diciendo de que la nueva Constitución va a prohibir la creación de nuevos colegios. Lo que sí ocurre es que va a obligar a todos los establecimientos a adecuarse a un mismo proyecto educativo, con lo que la diversidad se ve mermada y las posibilidades de elegir se ven perjudicadas. Y además establece el nuevo proyecto de Constitución que el financiamiento que el Estado debe dar al sistema educativo se tiene que concentrar con prioridad en los establecimientos escolares del Estado. Y por lo tanto, si bien la Constitución no dice que va a eliminarse el financiamiento al sistema particular subvencionado, no está garantizado en la Constitución que ese financiamiento efectivamente vaya a llegar o que llegue en igualdad de condiciones para todo el sistema, generando obviamente dudas hacia un amplísimo sector que hoy día gestiona esos establecimientos, y en lo que también más me preocupa, generando dudas de si acaso se va a entender que el Estado tiene la obligación de promover la diferencia, de promover la diversidad. Yo creo que el Estado tiene una obligación, al alero de la Constitución actual, de promover la libertad. Y esa promoción de la libertad se traduce en instrumentos concretos. Uno de ellos, poner a disposición de todo el sistema, privado o público, recursos suficientes para poder gestionar los colegios. Si el deber hoy día del Estado está circunscrito a darle prioridad a los establecimientos estatales, lo que es fácil de interpretar es que el mundo particular subvencionado va a contar sistemáticamente con menos recursos, no digo que no tenga recursos, pero con menos recursos, va a tener que adecuar sus proyectos a un modelo más bien homogéneo, que es el que, a través de la Constitución y de la bajada que se mandata a la ley, vamos a tener que compartir. Eso junto a otros elementos que son también complejos, que tienen un buen fraseo y que parece que son atractivos en términos del resguardo de derechos, pero que muchas veces son incompatibles con la calidad. De hecho, la calidad se hace sinónimo de esta serie de fines y principios, cuando es evidente que para tener una educación de calidad hay diversos caminos y no necesariamente un camino único, o restricciones como la inamovilidad a través del marco constitucional de los docentes, cuestión que me parece particularmente compleja, o bien la incorporación de mecanismos de toma de decisión vinculantes, donde profesores, alumnos, directivos, sostenedores van a empezar a tener el mismo nivel de influencia, lo que hace que conducir un proyecto educativo con determinadas diferencias o características específicas se haga más complejo, solo por nombrar algunas modificaciones o innovaciones del texto. Sobre el articulado de la nueva Constitución, tú mencionabas que aparece calidad, y me parece que calidad es la primera vez que aparece en toda la historia constitucional chilena en el texto. Y en ese sentido, quería preguntarte tu opinión respecto de que aparezca la calidad. No parece como una obligación del Estado de proveer educación de calidad, sino que más bien dice la educación debe orientarse hacia la calidad. Y esto lo pregunto también considerando que allí radican una de las principales demandas del movimiento estudiantil del 2006 en adelante, pensando en la carga que tiene la calidad, porque hay quienes han planteado que la promesa del modelo económico de Chile en los últimos años en materia educativa ha tenido que ver con que la calidad mejora, no necesariamente con la intervención del Estado, sino que más bien con la competencia de los privados en el servicio educativo o en la entrega o en la provisión de la educación. Entonces, ¿cómo ves tú esta aparición de la calidad? ¿Viene a resolver una vieja demanda del movimiento estudiantil? ¿No era necesario que apareciera tal vez? Son varias cosas. Obviamente que la calidad del sistema educativo es un tema central de la política educativa. Uno podría preguntarse legítimamente si el hecho de que se mencione en la Constitución es importante para conseguirla. Y obviamente las constituciones tienen un cierto margen de declaraciones que lo que hacen es generar un impulso hacia un objetivo que parece legítimo. Y desde ese punto de vista me parece bien que se mencione la calidad. Ahora, evidentemente el hecho de que la Constitución no menciona la calidad no es interpretable como que el Estado desconoce la calidad como un objetivo de su sistema educacional.
educacional. Y creo, por lo tanto, que es irrelevante en términos profundos si existe una mención o no a la calidad. Dicho eso, me parece complejo, una vez que se menciona la calidad, que se entre en definiciones de qué se entiende por calidad. Y desde ese punto de vista, yo incluso soy partidario de eliminar la mención a la calidad si por mencionarla se corre el riesgo de un modelo único para conseguirla, o de una mirada única de qué entendemos por ella. Evidentemente, frente al dinamismo que requiere el sistema educacional, tanto los objetivos del sistema como la manera de conseguirlo van también variando en un marco amplio de consenso. Y creo desde ese punto de vista que se comete un error en el borrador de la Constitución al asociar calidad con el cumplimiento estricto de una serie de principios y fines que requieren una conversación mayor a nivel nacional y que podrían anquilosar o rigidizar el sistema educativo. Porque estamos hablando de la Constitución y no vamos a estar modificando la Constitución cada vez que consideremos de que hay un objetivo adicional respecto de la calidad o que hay algún modelo que en realidad no resulta ser tan efectivo. Es absurdo, en el extremo, llevar a la rigidez constitucional la manera de llevar adelante los proyectos educacionales. Y creo que ahí hay un error. Y creo que la aspiración de que la Constitución mencione la calidad es una aspiración más bien romántica, pero irrelevante desde el punto de vista de la política pública. Puede sonar muy duro lo que estoy diciendo, pero creo que en una conversación adulta, digamos, me parece razonable. Muchas de las conversaciones que hemos tenido en Chile han carecido del raciocinio suficiente y han estado más bien guiadas por un conjunto de emociones que yo no desconozco que son fundamentales de atender, pero que no son necesariamente la palanca principal para generar políticas de la rigidez que tiene, por ejemplo, la que se establezca con rango constitucional. Eso con el concepto de calidad. Distinto es qué modelo es funcional para conseguir determinados objetivos de calidad o cómo se trabaja para conducirlo. Y eso es propio de la política educativa y no propio del debate constitucional. Y creo que es una caricatura absurda decir que porque tenemos un sistema basado en amplias libertades, la calidad no se va a conseguir. No hay ninguna incompatibilidad entre un sistema libre y un sistema de calidad en cuanto a sus resultados. Todo lo contrario, a mayor libertad, mayores posibilidades de que se incorporen proyectos innovadores que con miradas distintas apunten a un objetivo que resulte beneficioso para el desarrollo integral de los niños y jóvenes que asisten a ese proyecto. Y se ha tratado de instalar un conflicto totalmente artificial entre libertad, calidad y derecho a educarse. Son elementos, la libertad y el derecho a la educación son absolutamente complementarios. Pretender que hay un conflicto entre ambos derechos, eso es derechamente un error, porque a mayor libertad, el efecto es que la posibilidad de contar con proyectos diversos que se adecúen mejor a las características de diversos niños en diversos contextos es simplemente mayor. Y eso no hace más que contribuir a que el derecho a la educación se pueda ejercer. Y en términos de calidad ocurre exactamente lo mismo, porque limitar oferta es más bien contrario a un objetivo de calidad. Ahora uno puede tener bajo una mirada estatal o una mirada muy libre proyectos de calidad. Yo no estoy diciendo tampoco que... Pero lo que pasa es que cuando uno tiene proyectos exclusivamente estatales, lo que se perjudica tiene que ver con otros elementos vinculados más bien a los derechos humanos que dice relación con la posibilidad de las familias de poder proyectar su cultura, su espiritualidad, su manera de entender el mundo a través del sistema formal. Y eso es particularmente valioso. Y yo creo que es un error abandonar esa mirada sobre la base de un conflicto artificial que, como decía, tensiona elementos que son totalmente compatibles. Raúl, tú podrías, y me voy a volver a devolver un poco para no dejar aquí en blanco algo que nos parece súper clave, y es sobre el primer y el segundo mandato de Piñera, en las prioridades que se tuvieron desde el ministerio. ¿Tú consideras que las demandas estudiantiles que hubo en el 2006, 11 y 19, de alguna manera, se tuvieron en cuenta para definir la agenda que determinó lo que hizo el ministerio? Es muy importante dejar claro que los programas de gobierno se hacen sobre la base de las necesidades de un país
y no necesariamente sobre las exigencias de determinados grupos de interés. Y la gran ventaja que tienen los gobiernos en las sociedades democráticas es que cuando ganan lo hacen porque tuvieron el respaldo de una amplia participación de la ciudadanía. Y desde ese punto de vista, tanto en lo que fue el primer gobierno del presidente Piñera y particularmente en el segundo, donde el tema educativo tuvo una relevancia importante en su campaña, la conclusión que uno tiene que sacar es que ese programa fue apoyado por un amplio número de chilenos que querían esas propuestas y no otras. Y en ese sentido, a mí me preocupa muchísimo, y aquí voy a extrapolar un poco tu pregunta no solo a los estudiantes, sino que a diversos grupos organizados y cómo en algunos momentos o gobiernos las agendas se distorsionan sobre la base de el servilismo a determinados grupos que capturan intereses mayores. Un muy buen ejemplo tiene que ver con el gremio de docentes y cómo en Chile y a lo largo de todo el mundo la presión del gremio docente o los sindicatos donde así se organizan marcan la agenda y muchas veces frente a gobiernos débiles la alteran de tal forma que se tomen medidas que benefician a un grupo y perjudican a la gran mayoría. Los gobiernos del presidente Piñera, en los cuales a mí me tocó participar en ambos, a mi juicio uno podrá tener, y obviamente razonable, un juicio crítico, algunos podrán tener de ello, no es mi caso, yo me siento orgulloso de haber participado de ambos gobiernos. Creo que en materia educacional pusieron siempre el bienestar de los alumnos como una principal prioridad y una mirada global de un sistema en el que las libertades y la diversidad fuesen un elemento central. Calidad como objetivo, libertad como marco, alumnos como foco de la política. Y eso pasó tanto en el primer gobierno, donde, por ejemplo, las demandas estudiantiles marchaban por las mejoras en las condiciones a los créditos, al acceso universitario, donde el sistema de crédito que tiene Chile, que sigue siendo criticado por algunos, la verdad es que lo que ha permitido es un acceso gigantesco a las oportunidades de la educación superior. Y lo que hicimos en el primer gobierno fue modificar esas reglas de crédito para hacerlas bastante manejables en términos de su pago. Contingente al ingreso, tasa subsidiada extremadamente baja. Se puso el foco en la creación de los liceos bicentenarios que apuntaban a llevar un modelo de calidad diverso, porque también bajo esa lógica, a sectores vulnerables para precisamente proyectar. Hoy día tenemos 320 liceos bicentenarios que son además ampliamente elegidos por las familias, de nuevo, favoreciendo diversidad, libertad, calidad. Se generó todo un sistema de aseguramiento de la calidad durante el primer gobierno del presidente Piñera, que a lo que apunta es una mirada global, sistémica, para establecer mecanismos con la autonomía que los establecimientos requieren, poder también asegurar resultados. Y luego en el segundo gobierno nos tocó implementar una serie de modificaciones muy complejas que alteraron la estructura del sistema educativo, que modificaron la mirada de financiamiento y que limitaron de manera muy fuerte la distribución de los recursos. Me refiero específicamente a la gratuidad en la educación superior. Nosotros vamos avanzando en mayor gratuidad, mientras otros países que eran gratuitos van avanzando hacia una mirada crediticia. Entonces, eso también fue un debate muy complejo que se zanjó durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Nos tocó implementar todas esas medidas y de nuevo poner el foco en donde lo que había quedado al margen, los aprendizajes, los grupos excluidos del sistema, la sala de clases como el corazón de las verdaderas transformaciones. Y por tanto, y eso fue muy respaldado. Y por tanto yo me siento muy satisfecho no solo con lo que se hizo, sino que también con la propuesta y con la coherencia que ambos gobiernos mostraron respecto de una sociedad libre y un sistema educativo que ofrezca verdaderas oportunidades. Raúl, nada, solo quisiéramos agradecerte, te dejamos obviamente unos minutos luego por si hay algo que quisieras decir, que sientes que quedó sin ser mencionado. Nada, pues para Dani y para mí un gustazo tenerte, uno de los protagonistas del debate educativo y de la política educativa de los últimos años en Chile. Así que nada, pues el micrófono es todo tuyo por si quieres cerrar con algo. No, solo darles las gracias. Si quieren, más adelante vamos a tener una conversación. Yo estoy totalmente... Justo hoy día pasó que la agenda se me enredó, pero bueno, siempre se enreda en realidad. Pero feliz sobre esto, quieren profundizar otra cosa, yo encantado, o sobre otros temas. Lo felicito porque creo que es importante. Y un poco para cerrar, yo quiero insistir en que los países tienen que saber valorar lo que tienen y aprender a construir sobre la base de lo que con esfuerzo se ha instalado.
Y eso aplica tanto para el sistema educativo como para una mirada más amplia. Chile probablemente hoy día está siendo observado por personas a lo largo del mundo porque estamos en un proceso inédito para nosotros, que es este cambio constitucional. Y yo creo que es muy importante que quienes observen este proceso lo hagan sobre la base de cuáles fueron las condiciones que permitieron el avance sistemático de nuestro país en diversos ámbitos y particularmente en el ámbito educativo. Que no olvidemos que para construir mejores condiciones se requiere poner a las personas en el centro y que es fácil confundir el debate sobre la base de una amplia oferta de derechos, pero luego al entrar al detalle darse cuenta que quien puede verse perjudicado por un enunciado que se ve interesante pueden ser las mismas personas al ver limitadas sus posibilidades de desarrollo. Yo soy de la opinión que las personas deben tener derechos y libertades y tenemos que velar porque el marco institucional favorezca esas libertades y tenga fundamentalmente deberes respecto de los individuos. Cuando se le entregan derechos, el aparato estatal, las posibilidades de que eso se traduzca en restricciones a las libertades para los individuos son muy serias. Y yo invito a quienes escuchen esta conversación a que analicen el caso chileno con una perspectiva amplia, considerando la fuerte raíz de libertades sobre las cuales se levanta nuestra sociedad y que sepamos compatibilizar la participación y la escucha de las necesidades de los individuos con un modelo basado en las posibilidades que una estructura libre puede efectivamente entregar. Creo que ese debate es permanente y hay que ser enfático, digamos, en no poner en riesgo las libertades, que creo que es lo más valioso que una sociedad puede tener. Bueno, un cierre digno, Raúl, de lo que has dicho, y de verdad muchísimas gracias. Qué gusto haberte conocido y espero que nos podamos volver a encontrar en algún otro espacio. Encantado. Esta fue la entrevista con Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, quien conversó con nosotros acerca del derecho a la educación, la libertad de enseñanza y el pasado proceso constituyente. Aula Divergente es una producción de Freshed Podcast. Tengas en consideración que las opiniones expresadas en Aula Divergente son de exclusiva responsabilidad de sus anfitriones y de los y las invitadas entrevistados, no de Freshed ni de sus patrocinadores, quienes no asumen ninguna posición institucional. Si les gustó esta entrevista, califíquenos en la plataforma que escuchen nuestro podcast. Las reseñas realmente nos ayudan. El equipo incluye a Daniel Hernández, Carlos Navia, quien les habla, Nicole Tapia, José Neto y Will Bram. La música original para Aula Divergente fue creada por Joseph Minorio de Pattern Based Music. Aula Divergente es un podcast administrado de forma independiente, sin anuncios, y es posible gracias al apoyo de Open Society Foundations, NORAD, UCL University College London Institute of Education y oyentes como tú. Considera donar a Aula Divergente visitando freshedpodcast.com/donate. Gracias por escucharnos. Somos Daniela y Carlos y volveremos pronto en el siguiente episodio para escuchar la entrevista con Camilo Blanco.